En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Querida familia misionera del amor de Dios, tengan ustedes un bendecido día en el Señor, hoy lunes 12 de junio del 2023, pues contemplamos el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy día, a través de este Evangelio, vemos esa gran enseñanza y a la vez podemos decir que es el corazón de esta Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, ese centro, ese centro del Evangelio que nos da Jesús. El corazón es el llamado Sermón del Monte. Y vemos así como lo hace Jesús, como lo hizo Moisés. Sube al monte y desde allí instruye a todo su pueblo a través de estas famosas bienaventuranzas. Precisamente nos habla de uno de los más célebres y con toda seguridad eh, es el más discurso, es un discurso hermoso, hermanos, que señala de alguna manera ese modelo, ese comportamiento moral, ese comportamiento espiritual cristiano, distinto completamente al espíritu de la humanidad, a la lógica del mundo, al mundo actual modernizado, globalizado y demás. Nos da esa hermosa enseñanza y hablamos del Espíritu de Jesús, donde es el mismo Cristo, donde empieza anunciando esas lindas 8 afirmaciones que son el camino del cielo, el camino definitivamente a la eternidad, el camino de bienaventuranzas, ese camino de felicidad o de dicha. Efectivamente, en estas 8 afirmaciones con las que empieza nuestro Señor Jesús a toda la multitud, es el llamado Sermón de la Montaña. Como vuelvo a repetir, lo hizo también Moisés, subió al monte para enseñar y mandar y mostrar los 10 mandamientos. Hoy vemos que Jesús lo hace en el monte con estas 8 afirmaciones, con este Nuevo Testamento. Las posibilidades existenciales, hermanos, que podemos ver en nosotros a través de este reino. Amén. Pues Jesús, hermanos, declara dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A los sufridos, a los que tienen hambre y sed de justicia, declarará dichosos a los que lloran, declarará también dichosos a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz y finalmente a los perseguidos por la causa de la justicia, por la causa del evangelio del reino de Dios. Pero nos podemos preguntar cómo entender que un sufrido, una persona que llora, cómo entender que una persona que siempre vive en hambre, vive pues en la pobreza, vive buscando siempre justicia, puede ser dichoso. ¿Cómo es posible esto? Pues hermanos, definitivamente esto lo entenderemos solo en una línea clara, que ciertamente haya cruz, donde ciertamente llevemos esa cruz, donde hay incomprensiones, donde hay sufrimientos en la vida de cada uno. Pero cuando esa actitud de sufrimiento o esta situación de dolor moral que pasamos nos quebranta nuestra soberbia y nos hace confiarnos totalmente a Dios, cuando ves que esos sufrimientos y esa situación que estás viviendo de angustia y no sé, quizás de tu orgullo, pues sientes que se rompe y te sientes devastado y te humillas, pues definitivamente nos hace confiar totalmente en Dios, porque eso nos permite ver
cuán limitados somos y cuánto necesitamos de Dios. Encontramos precisamente ese camino de dicha, hermanos, cuando nos abandonamos en Dios definitivamente y no en los hombres. En nuestras lágrimas seremos dichosos porque Dios nos consolará y no los hombres. Cuando tenemos sufrimientos y nos abandonamos en Dios, definitivamente sabemos que nada en el mundo nos faltará, que por el contrario, hermanos, Dios nos sustentará, Dios nos atenderá y Él hará la justicia que no está haciendo los hombres. Cuando experimentamos quizás hambre y sed de verdad y de justicia. Amén. Jesús, hermanos, nos promete que seremos saciados porque Él acompañará a toda persona. De alguna manera quiere en su nombre anunciar la justicia, pero hermanos, no la justicia del mundo, sino la justicia de Dios. Amén. Qué hermosas bienaventuranzas, hermanos. Qué hermosa bienaventuranza está lo que estamos reflexionando. Cuando nosotros aprendamos misericordia, alcanzaremos plenamente la misericordia de Dios. Cuando seamos limpios de corazón, podremos ver la cara de Dios. Cuando tu corazón no sienta rencor, no sienta envidia, no sienta sed de venganza. Cuando tu corazón todo sea amar, darlo sin pedir a cambio, pues definitivamente podremos ver la cara de Dios. Cuando trabajemos por la paz, seremos verdaderamente hijos llamados de Dios en conflictos. Cuando existan solamente riñas y cizañas, donde tú seas el centro de la conciliación verdadera en Dios, pues verdaderamente seremos llamados hijos de Dios. Y finalmente, hermanos, cuando seamos perseguidos por la justicia, no nos angustiemos. Al contrario, Jesús hoy nos dice, estemos alegres y contentos porque nuestra recompensa será muy grande, hermanos, pero no grande en el mundo, sino en el reino de los cielos. Increíblemente, lo que todo ser humano considera repugnante. Sí, hermanos, la persecución, la crueldad humana, cuando son por causa del Evangelio, hermanos, por causa del reinar de Dios, del reino de Dios, definitivamente nos alcanzará un premio grande, un premio como ningún otro premio podemos tener en este mundo, hermanos. Ni que lotería, ni que tinca, ninguno de esos premios alcanzan a lo que verdaderamente Dios nos puede dar. Amén. En este tiempo, hermanos, la bienaventuranza de la visión feliz de Dios, esa es el verdadero camino. Y esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera dicha. Amén. Verdaderamente, hermanos, si nos confiamos a Dios, seremos fuertes. Sí, hermanos, fuertes y a la vez débiles. Pues la debilidad nos viene cuando nos apoyamos en situaciones o circunstancias humanas que hoy son y mañana ya no son. Con nuestro dinero, con nuestra juventud, con nuestra belleza, con nuestra salud, con nuestra buena imagen social, con nuestros talentos, con nuestra capacidad económica, con nuestros bienes. Todo eso, hermanos, es felicidad efímera. Todo eso es vano. Todo eso es engañoso. Todo eso es aparente. Por eso San Pablo perfectamente en la primera lectura de hoy a la carta de los Corintios nos alienta a ser fuertes en nuestras luchas de cada día, repartiendo la misma fortaleza que nos viene de Dios. Nos invita a tener ese ánimo y a mantenernos firmes, hermanos, aún en medio de las incomprensiones, en medio de las luchas que podamos tener. Amén. Hoy, hermanos, te invito para que no te escandalices de la cruz, que esa cruz que implica definitivamente seguir a Jesús con una buena convicción, anunciar su mensaje de amor, de perdón, de misericordia, aunque nuestras relaciones humanas sean de egoísmo, de utilidad, de convivencia personal sobre los demás. Pues hermanos, Jesús nos dice que sobrevengan sufrimientos, nuestra recompensa será grande, muy grande, no en el mundo, como vuelvo a decir, sino en el reino de Dios. Y esa es la gran dicha, hermanos, del hombre. Ese es el fin del Evangelio. Esa es la gran promesa de Dios para la humanidad, para ti, para mí. Ese es el sentido profundo y último de las bienaventuranzas evangélicas, hermanos. Amén. Bien poco se parecen las bienaventuranzas de Jesús a las bienaventuranzas de nuestra sociedad. Sí, hermanos,
Nuestra sociedad proclama felices a los que tienen mucho dinero, felices a los que ocupan los primeros puestos, felices a aquellos que son triunfadores, felices a los simpáticos, a los guapos, felices a los que disfrutan de la vida sin escrúpulos, perdón. ¿Quién acierta? ¿Quién acierta ante esto, hermanos? Hermanos, cristiano, la palabra cristiano es el que experimenta en su vida que Jesús tiene razón y da en el clavo siempre, siempre le atina a lo acertero, no se equivoca, se adentra por el camino que Jesús vivió y predicó y experimenta por sí mismo, hermanos, la verdad de la vida y las palabras de Jesús, también de sus bienaventuranzas. Amén. Entonces no te dejes engañar cuando veas esas bienaventuranzas de nuestra sociedad, porque no es acertado. Solo Jesús acierta, hermanos. Amén. Y es cierto, hermanos, esta nueva ley del Evangelio que decimos expresada en las bienaventuranzas no es una lista más, hermanos. No es una lista más de exigencias y mandatos, sino es la fórmula de la felicidad verdadera que declara a Dios y la bendice y llama a su salvación, llama a cada una mente a la salvación de todos, también a los que parecen excluidos de ella, porque esta bienaventuranza, hermanos, es un don. No es un concurso de méritos, sino es un don, es una gracia. Y además es un don que nos ha hecho el Hijo de Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Que al ofrecernos las bienaventuranzas nos ha ofrecido su propio autorretrato. Se ha hecho pobre, muchas veces hambriento y perseguido, para enriquecernos con su pobreza, hermanos. Por eso es que además de estas bienaventuranzas, no son un canto de pura pasividad. Los que aceptan a Jesús y la bendición que lleva consigo adoptan pues definitivamente actitudes de Cristo, actitudes que cambian el mundo porque empiezan por cambiarlos a ellos mismos. La pasión por la justicia, la misericordia que acude a socorrer al necesitado, la capacidad de perdonar, la purificación de un corazón en las relaciones con los demás, capacidad de poner paz en donde hay guerra y conflicto. Hermanos, la felicidad plena, como dice Jesús, se dará solo en el cielo. Ahora estamos de camino hacia esa plenitud y Jesús enseña el camino que nos conduce a ella. Pero el camino, hermanos, empezamos ya a desgustar y participar de las bienaventuranzas. Es un camino enrizado de dificultades y de sufrimientos, pero en el que definitivamente, como también nos recuerda Pablo, anticipamos al cielo cuando experimentamos ese consuelo de Dios y aprendemos a consolar, hermanos, a los que nos necesitan, a los nuestros, a los que sufren por cualquier causa. Amén. La felicidad que encontramos en el mundo es pasajera. La que nos ofrece Jesús y su evangelio es total, dura, verdadera y definitiva. La que no tiene fin. Si verdaderamente quieres ser dichoso, un lleno de alegría, la paz y el gozo de Dios, pues definitivamente esfuérzate todos los días para vivir de acuerdo al evangelio. No permitas, no permitas que estas bienaventuranzas del mundo que son aplaudidos por el hombre, por el que siempre ríe, porque todo se rebosa en comida, en bienes y en tantos logros personales y profesionales, pues esas solamente son engaño total. Busca a Dios, busca las nuevas bienaventuranzas y ponlas en práctica. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.